son expertos haciendo una cantidad de mercados, pero no revisando las empresas y evaluando si les podemos dar crédito o no. Entonces, empresas como estas buscan expertos como nosotros para que seamos nosotros los que o les hagamos los estudios o les entreguemos modelos para que ustedes sean los que pueden aplicar esos estudios dentro del modelo. Nosotros hacemos las dos cosas, hacemos tanto estudios financieros como modelos para que ustedes hagan los estudios. Entonces, ¿a partir de qué se hacen esos modelos de información financiera? Cuando estamos nosotros trabajando la información de un análisis, lo primero que tratamos de ver es cómo va la realidad del país. Entonces, eso lo hace uno, digamos que con esto que se llama el sector real. En el sector real, digamos que está consolidado todo lo que es el análisis de los mercados, el análisis del país, cómo va la economía del país. Yo siempre empiezo mirando las ventas, porque acá uno normalmente por los ingresos se nota cómo va y qué puede hacer. Si yo no tengo ingresos, pues no puedo hacer nada. Si yo tengo unos ingresos que año a año van creciendo, pues eso es buenísimo porque significa que mi poder adquisitivo se está mejorando. Igual aplica para la economía. Aquí nosotros tenemos unas ventas que noten que en los últimos 10, 11 años vienen creciendo, cayeron en el 2020 a nivel de economía del sector real y volvieron a subir en el 2021. Entonces, ¿esto por qué es importante? Porque a nivel de academia, uno puede decirle a los estudiantes, venga, analice el por qué la economía venía creciendo y en el 2020 decreció y volvió a repuntar en el 2021. ¿Qué fenómeno económico hizo que en el 2020 se cayeran las ventas de todo un país? Obviamente, pues este algo muy sencillo hoy día, porque todos hemos vivido la pandemia y todos sabemos que en el 2020 se dio la pandemia y eso hizo que muchos de los negocios cayeran en sus ingresos y por eso la economía tuvo un retroceso y se cayó en sus ingresos. Luego, en el 2021 ya se repuso algo y por eso es que hay un repunte del proceso. Entonces, eso es lo que el sistema permite hacer, empezar a analizar los indicadores y empezar a mirar esas tendencias para que algún experto, alguien analista, venga y nos diga qué pasó. Una cosa son las ventas, que son los ingresos, pero otra cosa es las utilidades. ¿Cuánto me quedó de ese dinero? Entonces, noten la gráfica. Vemos que a nivel de ingresos, vamos a mirar la de ventas también para recordarlo un poco. Entonces decía, mire, los ingresos han venido sostenibles creciendo hasta el 2020 que cayeron y volvieron a subir en el 2021. Pero ¿qué pasó con las utilidades? Noten que en el 2015 una caída de las utilidades, posteriormente igual que los ingresos se vieron reflejados unos aumentos en utilidades, pero miren que en el 2020 volvieron y cayeron las utilidades y repuntaron en el 2021. Entonces, explicarlas del 2020 nuevamente es algo muy sencillo porque uno dice, mire, pues es muy sencillo. En el momento en el que yo tengo un problema de ingresos, pues voy a tener y transmitir ese problema a mis utilidades. Si no tengo buenos ingresos, pues no voy a tener buenas utilidades y por eso es que está el bajón. Pero, ¿qué explicación tendría en el 2015 el que yo venía creciendo en los ingresos y hubo un bajón en las utilidades? Entonces, nuevamente, en algunos momentos en otras universidades lo que hemos hecho es poner a los estudiantes a validar qué pasó en el 2014-2015, que las utilidades se vieron caídas, no así las ventas. Cuando uno entra y revisa, digamos que los fenómenos económicos, lo que encontramos es que en el 2014-2015 hubo unos problemas grandes en los precios internacionales del petróleo. En el 2014, finales de 2014, nosotros teníamos petróleo o se negociaba petróleo a nivel internacional de referencia WTI para Colombia en más o menos unos 50, 60, $70 por barril. En el 2015, ese precio se bajó a menos de $30. Entonces, ¿eso qué hizo? Que el valor por galón de petróleo disminuyera. Entonces, vendo más, pero gano menos. ¿Por qué? Porque el valor se vio afectado. Y ahí es cuando nos damos cuenta que Colombia es un país que depende muchísimo de los hidrocarburos. Es su producto número uno en exportaciones, la empresa más grande en el país. Se llama Ecopetrol y detrás de Ecopetrol
más o menos hay un 15% de empresas que trabajan al lado de Ecopetrol, del total de empresas en Colombia, que tienen algo que ver con sus derivados y con todo su proceso. Entonces, eso hace que al tener una caída tan importante, pues eso se vea reflejado en la economía. ¿Listo? Entonces, estos sistemas lo que nos permiten es eso, empezar a mirar esas tendencias. Igual uno puede empezar a hacer otro tipo de análisis, como por ejemplo, listo, cuando yo dejé de tener dinero, ¿qué pasó? ¿Hay algo que me dé la mano? Sí, señor. Normalmente cuando usted deja de tener plata, ¿usted a qué recurre? A la deuda. Y noten que ese fenómeno se transmite. Aquí estábamos dejando de percibir dinero, la deuda venía en un 36-35%, pero cuando empecé a tener menos plata, empezó a crecer esa deuda, 38, 43, 45%. Noten que al faltar plata, se compensó con deuda. ¿Qué pasó en el 2020? Si me faltó plata, ¿por qué en el 2020 la deuda no aumentó como sí lo hizo entre 2014 y 2015? Básicamente que como fue un fenómeno diferente, aquí estábamos trabajando un fenómeno económico y estaba focalizado en el petróleo, pero en el 2020 era un problema de pandemia, era un problema generalizado, era una crisis económica mundial, en donde la incertidumbre de lo que iba a pasar en 2, 3, 4 años era altísima. Entonces aquí los bancos y los prestadores de dinero básicamente fueron un poco más conservadores, prefirieron mantener los niveles de endeudamiento y no aumentarlos a pesar de la necesidad de dinero que había. ¿Sí? Entonces, noten las conclusiones que uno va adquiriendo. Otro fenómeno, cuando falta plata, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con mis carteras? ¿Qué pasa con lo que yo empiezo a vender a crédito? Pues hombre, cuando nos está faltando plata en la economía, rotaciones de cartera, es decir, cuando me pagaban a mí a 45, 60 días, se empezaron a ver afectados y se empezaron a pagar a 75 días, 80, hoy día ya pagan a 90 días, es decir, 3 meses. Pagan a 3 meses. Y si a mí me pagan a 3 meses, que es este siguiente cuadro, si lo hiciéramos así, si a mí me están pagando a 3 meses, ¿yo qué hago para salvaguardar esos pagos? Entonces, acuérdense en que en una cadena de producción yo tengo el que vende, pero yo también tengo al que le compro, es decir, mi proveedor. Entonces, cuando me estaban pagando a 48, 50 días, a mí me pagaban a 43 y 48 días, es decir, estábamos casi a la par. Pero cuando yo empiezo a pagar a 63, 78 días, me empiezan a pagar, perdón, a mí a 68, 73 días y 90 días, noten que yo no tengo la capacidad para pagarle a mis proveedores antes. Entonces empiezo a pagarle a 76, a 90 días y hoy día ya les pago a 110 días. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy a voz de Colombia, y mi sector en promedio me pagan a 110 días en promedio en el sector, pues yo no puedo exigir que me paguen a mí a 60 o a 90 días, porque muy seguramente el promedio no me lo va a dar, ¿sí? Entonces, si a mí me hace falta dinero, pues yo trato de cubrirlo con alguien que esté a mi lado en la operación. Ese alguien se llama proveedores. Entonces, entendiendo un poquitico cómo surge la economía en términos generales, uno va y se focaliza y dice, bueno, resulta que yo trabajo con droguerías y cosméticos, por ejemplo, y empiezo a hacer ese mismo análisis. Ellos a cómo le están pagando a sus proveedores. Y dice, ojo, este sector le estaba pagando a 60 días, 70 días a sus proveedores, pero hoy día le paga a 140 días en promedio. Es decir, casi que me están pagando a 15, a 50 días, perdón, a 5 meses. En este sector me están pagando a 5 meses. Entonces, esto lo que nos ayuda es a ubicarnos en la realidad de los sectores en donde nosotros estamos. ¿Qué otra cosa podemos ver a nivel de sectores? Podemos ver cuáles son las empresas más importantes de cada uno de los sectores. Esto le va a ayudar muchísimo en la tarea a María Camila,
Porque aquí empieza uno a ver, María Camila, como el top 10 de las empresas más importantes de los sectores. En este caso, lo que me está diciendo es, mire, en droguerías y cosméticos, el que lleva la parada es Cruz Verde. Al último año vendió 3.2 millones de billones de pesos, o sea, millones de pesos, 3.2 billones de pesos, y es el número uno. En los últimos 2 años se está consolidando como el número uno. Antes, ¿quién era el número uno? Audifarma. Antes, ¿quién estaba por ahí cerquita? Ético Serrano, que siempre ha sido el número 3. Unidrogas ha sido el número 4. Farmatodo el número 5. ¿Sí? Entonces, digamos que acá encontramos esa distribución de quienes están ganando participación. Noten cómo ANAR Diagnóstica era el puesto 35 en el sector, hoy día es el puesto número 6. Este que era el puesto 19, hoy es el punto número 8, Natura Cosméticos. Este Novo Nordics era el puesto 21, hoy es el puesto número 8. Entonces son empresas que están ganando participación, pero de la misma forma hay empresas que empiezan a perder participación. Esta era la número 6 del sector, hoy es la número 11, distribuciones. Entonces pueden identificar, oiga, ¿por qué si usted se está comparando siempre con la misma muestra, está perdiendo esa participación del mercado? Si es un depósito de drogas y antes era el número 11 y ahora es el número 18. A pesar de que mejoró sus ventas, su participación en el mercado no es tan buena. Aparentemente su dinámica de crecimiento está por debajo de la dinámica de crecimiento del resto del sector. Entonces, acá empieza uno con sus tareas de mercadeo, María Camila, a jugar. Uno puede ver las ventas, las utilidades, los niveles de endeudamiento, las rotaciones, cualquiera de los indicadores que sean atractivos para nosotros evaluar, el sistema viene y me los coloca acá. Toda la información que está colocada acá se puede exportar a Excel, simplemente le damos clic al dispositivo, él nos genera una base de datos rapidita y en esa base de datos rapidita, muy sencilla, básicamente nos entrega cuál es la información para que nosotros empecemos a trabajar. Aquí está la posición y el valor en millones o en la unidad que el sistema maneje. Puedo coger dos empresas y compararlas, hacer un estudio benchmark. Entonces cojo Cruz Verde, Audifarma y le digo quiero compararlas. Entonces aquí lo que hace es un face-to-face financiero en donde tengo los últimos 3 años de los indicadores, en donde veo cuáles son las ventas del uno versus las del otro, cuánto EBITDA generan, cuáles son sus niveles de endeudamiento, etcétera. Entonces, digamos que esto lo que me permite es hacer un comparativo de sus estados de resultados, sus estados de situación financiera de los últimos 3 años y todo esto lo puedo exportar a Excel precisamente para empezar a hacer conceptualización y otro tipo de informes para cada una de las empresas que estoy revisando. Estos son estudios benchmark que son muy rápidos para poder hacer cualquier tipo de comparación. Si yo estoy haciendo, por ejemplo, estoy iniciando un negocio y quiero empezar a hacer algún análisis de mercado, pues esto es fundamental para hacerlo. Adicionalmente, se pueden hacer filtros. Estos filtros, muchachos, María Camila, fundamentales para hacer mercadeo. ¿Por qué? Porque ustedes tienen un producto y tienen un perfil de cliente. Entonces ustedes pueden decir, venga, yo quiero empezar a buscar prospectos o empresas para venderle mis productos, ya sea por región. Si es por región, simplemente le doy clic a la región que quiero empezar a trabajar. Si no es por región, sino a nivel nacional, pues simplemente no selecciono ninguno y él por defecto me coge todos. Y empiezo a analizar cuáles son los indicadores financieros que yo debo utilizar precisamente para hacer esa segmentación de mercado. Ahí es cuando yo digo, venga, yo debería tener en cuenta las ventas, yo quisiera ver cuáles están creciendo, cuáles están generando rentabilidades, cuáles están generando de pronto, no sé, una rotación de inventarios que sea importante para mí. Obviamente quiero mirar que los proveedores los paguen de acuerdo a mi política de pagos. Quiero mirar el Z-Score, que es el indicador que me predice la probabilidad de quiebra de una compañía. Por ahora no quiero mirar más. Y en la siguiente pantalla lo que hago es empezar a seleccionar esas cotas. Entonces decimos, venga, yo quiero trabajar con empresas de, no sé, menos de 50.000 millones de pesos, porque no quiero empezar a trabajar las grandes, ¿sí?
Quiero empezar a mirar empresas que hayan crecido por lo menos el 5%. El 5% lo que me garantiza, bueno, el 6%, porque me garantiza que hayan crecido de forma real, que hayan tenido rentabilidades por encima del 1, es decir, que hayan ganado plata, que roten inventario como máximo cada 120 días, es decir, que me hagan pedido por lo menos 3 pedidos al año, que sus proveedores los paguen máximo a 90 días. ¿Por qué? Porque mi política de crédito dice que me tienen que pagar antes de 90 días y que tengan una probabilidad de quiebra de 2, que es más o menos un promedio aceptable de probabilidad de quiebra. Entonces, al final, ¿él qué hace? Yo escogí 5 o 7 indicadores financieros. Él no me va a descartar ninguna empresa. ¿Cuántos escogí? 6. Él, todos los que me cumplieron el perfil que yo quiero, me le coloca un chulo en verde. Todo lo que no cumple, me le coloca una X. Entonces, muy seguramente por aquí en la segunda página, tercera página, vamos a encontrar empresas que no me cumplen con el perfil que yo quiero, el criterio que yo quiero. Entonces acá él empezará a mostrarnos una combinación de verde y rojo. Mire, acá me dice, mire, cumplió las ventas, pero no cumplió este segundo, que era crecimiento en ventas, porque yo le dije 6% y este creció el 5,57%. Entonces, de esta forma yo puedo empezar a hacerle gestión comercial a los que me cumplieron 6 de 6, luego 5 de 6, etcétera. Toda esta información se puede exportar a Excel. Una vez se exporte a Excel, ustedes van a tener una base de datos completa de cuáles son de la información, no solo financiera, de esto que es financiero, sino también se va a tener una información cualitativa de las compañías. En la información cualitativa, vamos a ver, información cualitativa, vamos a tener el nombre de la empresa, la ciudad, el objeto social, quién es el representante legal y su cargo, la dirección y el teléfono, el número de matrícula mercantil, un email, en el website más o menos, fecha de fundación, si la empresa está vigente o tiene algún proceso de reorganización o tiene algún problema de 1116, o sea, insolvencia. Vamos a saber si está en la lista Clinton o no para temas de SARLAF, si importa, si exporta y los indicadores financieros que pedimos. Entonces, acá, por ejemplo, empezar a hacer una gestión comercial, María Camila, dice uno, venga, yo voy a empezar por todos los que son de mi ciudad, Cali. En Cali tengo 37 registros, entonces empecemos a llamar, por ejemplo, a doña Soraya, al señor Gustavo, a doña Luz Adriana. ¿Por qué? Porque me cumplieron con todo el perfil que yo necesitaba para empezar a ofrecer mi producto. Si yo ya quisiera entrar un poco más a mirar cuáles son estas empresas para hacer un análisis mucho más fuerte de ellas, puedo hacerlo de dos formas. Primero, entro acá a este listado y le digo, señores, quiero coger esta, Giro Distribuciones, que es de Cali, y le doy clic. Al darle clic, pues básicamente ya tengo toda la información de la compañía, tengo la información general de la compañía, que es dirección, teléfono, email, website. La lista Clinton me dice que fue consultada el 22 de septiembre. Me dicen que el estado de la empresa está del 19 de septiembre, es decir, esto está muy actualizado. Me dice que esta información no la dio Superintendencia de Sociedades, que no tenemos ejecutivos ni accionistas, que tenemos los indicadores financieros de la compañía que vende 5.000 millones de pesos, que gana plata en 199 millones de pesos, que significa una rentabilidad del 3%, que tiene un EBITDA negativo, que tiene un nivel de endeudamiento del 69%, etc. Aquí vengo con todos los indicadores financieros de la empresa y tengo toda la información de el estado de situación financiera y el estado de resultados para trabajar. Toda esta información, obviamente voy a tener noticias relacionadas en caso de que haya algún tipo de noticia relacionada con esta empresa. Él acá viene y nos googlea y nos dice, no, no encontré ninguna de la empresa, pero del sector seguramente. Voy a tener la información del sector y me trae cuáles han sido las últimas noticias de este sector. Posteriormente, puedo coger toda la información de esta empresa y descargarla en un modelo de evaluación. Cuando yo la descargo,
el sistema lo que hace es que me junta toda la información financiera de los indicadores de la empresa, la situación financiera de la empresa, toda la información, toda la información de esta empresa, me la empieza a consolidar en un archivo en Excel y me la une con toda la información de droguerías y cosméticos. Allí ustedes van a tener todo lo que es el análisis vertical, todo lo que es el análisis horizontal, vamos a tener información de flujos de caja, comparativos de la empresa versus el sector, etcétera. Quiere decir esto que aquí yo voy a tener como un análisis completo de lo que fue la realidad de la empresa. Yo creo que por acá teníamos uno ya descargado, distribuciones gran abastos, en donde vamos a tener primero un análisis DOFA, cuáles son las fortalezas y cuáles son las debilidades de cada uno de las empresas y sectores que estamos trabajando. Vamos a tener el mismo análisis, pero ya para los últimos 3 años de algunos de los indicadores más importantes que en nuestro juicio podemos trabajar para las empresas. En este caso, las ventas, me dice qué fue lo que vio en las ventas, qué es lo que ha visto en la utilidad operativa, que aunque se ha tenido unas utilidades importantes al último año, no crecieron, igual que la utilidad neta, que a pesar de tener unas utilidades importantes en el último año, se decrecieron, que los niveles de endeudamiento son buenos, pero que vienen subiendo a pesar de que son bajitos, que los días de cartera también vienen mejorándose, que, etcétera. Digamos que ahí empieza él a hacernos unos análisis en palabras y en números de todo lo que fue el concepto financiero. Nos lo complementa con la presentación, unos reportes en donde nos traen cuáles son los revisores, las direcciones, los teléfonos, nos hacen un balanceo de cuál es la participación total de la empresa. Me dice, mire, la empresa en total vendió 55.000 millones de pesos frente a los 36 billones de pesos del sector. Eso es el 0%. No tiene participación en utilidades, es decir, esta es una empresa muy pequeña frente al resto del sector. Hace una evaluación por Z-Score en donde me dice la probabilidad de quiebra y luego me hace un ranking de todos los indicadores financieros comparados contra el sector. Todos los indicadores financieros que voy a utilizar para la empresa, me los compara en los últimos 4 años contra el sector y me los grafica. Básicamente, le doy clic al nombre y él viene y me muestra todas las gráficas que tengo para trabajar. Posteriormente, obviamente me trae el estado de situación financiera, en donde tengo análisis vertical, análisis horizontal, tengo el comparativo contra el sector, tenemos el análisis el reporte de resultados, lo mismo con su análisis vertical y horizontal. Podemos hacer flujos de caja, en este caso un flujo de caja con la método directo, se califica la empresa. Entonces, con una metodología muy sencilla se dice, venga, esta empresa tiene un riesgo bajo, se le podría dar un cupo de crédito de 9.000 millones de pesos y se complementa con toda la información del sector. Entonces, aquí vamos a tener los últimos 11 años del sector, todo esto en números o en letra, o en gráficos, con su información de situación financiera y su situación de estado de resultados. Entonces, como ven muchachos, esto es una herramienta que la universidad dispone y tiene lista para que ustedes puedan entrar a trabajar, a hacer consultas. Si quisieran entrar a buscar una empresa específica, simplemente con el nombre Coéxito, vienen acá, le dan buscar y él le trae todas las empresas que en alguna parte del nombre tengan ese nombre, esa descripción. Básicamente le dan clic al nombre y ya van a poder ver toda la información que estábamos mirando eh, para esta compañía. No sé si tengan algún tipo de duda.